Mientras estaba preparando este sermón, lo que quería compartir, me ponía a pensar en el hecho de que tenemos en Pablo un ejemplo de gozo a pesar de las dificultades, a pesar de circunstancias muy adversas. Y pensaba si los récord Guinness te darían el premio o el certificado por ser la persona más feliz y más gozosa que ha existido en el planeta. Y buscando no encontré algo así. Y también me ponía a pensar cómo se puede evaluar cuando lo que ofrece el mundo realmente no trae un gozo duradero, permanente, un estado de gozo como el que vivió Pablo. Y es muy interesante que la palabra de Dios nos muestra a Pablo ilustrando lo que es el gozo en la vida de un hombre que sufrió más que todos. Sabemos que Cristo sufrió, Job también sufrió, pero Pablo, en la palabra de Dios vemos en hechos de que él fue inclusive escogido y era el propósito de Dios que él pueda sufrir y padecer por causa de Cristo. Eso nos deja pensando realmente. Humanamente hablando, desde el llamamiento a su ministerio, Pablo tuvo una persecución y las cosas no podían ir desde el punto de vista humano mejor. Sin embargo, Pablo estaba mostrando gozo a pesar de eso. Si nosotros vemos un poquito el resumen de lo que Pablo hace como reseña de sus aflicciones, lo encontramos en 2 de Corintios. 2 de Corintios 11, desde el versículo 23 al 28. Ahí encontramos un resumen. Quisiera, por favor, que me acompañes con tu Biblia a 2 de Corintios 11. Desde el versículo 23 hasta el versículo 28. Y en la parte B del versículo 23 dice, y yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, en sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido los azotes de judíos y 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he estado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches, en desvelo, en hambre y sed, y a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Vemos aquí a una persona con la que Dios, a través de su providencia, nos ilustra el gozo. Vemos el sufrimiento de Pablo en muchos aspectos de su vida, padeciendo hambre, padeciendo necesidad. Y es interesante de que la palabra de Dios nos muestra el gozo representado a través de la vida de una persona que tuvo mucho sufrimiento. Y eso es una verdad. En la vida de Pablo se ve ilustrado el gozo, la fortaleza, la esperanza, la satisfacción que solamente un hijo de Dios puede tener, sin importar las circunstancias, sin importar lo que está padeciendo. Y si es que nosotros observamos en el texto que tenemos en este momento, Pablo está encarando la posibilidad de ser ejecutado, de morir. Y en el versículo 21 dice este texto que nosotros lo conocemos de memoria. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios da a sus hijos, sin importar las circunstancias, ese gozo en medio del sufrimiento. Y lo más precioso que vamos a aprender el día de hoy es que en medio de ese sufrimiento, Pablo, a través de su carácter y la valentía provista por Dios mismo,
nos hace ver de que eso le trae mucha más gloria a Dios. El gozo en medio del sufrimiento también le trae gloria a Dios. Si pensamos cuáles son nuestros momentos de gozo o en qué nosotros encontramos satisfacción o encontramos gozo, tendríamos que también responder como creyentes esta pregunta. ¿Cuál sería el mérito de estar gozosos si todas las cosas están bien? ¿O cómo le trae gozo a Dios? ¿O cómo le trae gloria a Dios si las cosas en las cuales nosotros sustentamos nuestro gozo son las mismas cosas que el mundo provee o que los incrédulos también pueden encontrar? ¿Qué diferencia hay cuando el gozo nace de lo que el mundo ofrece y de lo que Dios provee? Qué gran diferencia, ¿verdad? El gozo que provee Dios hace que Cristo sea más deseable, hace que Cristo sea glorioso, hermoso, porque está basado en lo que Dios a través de su Espíritu Santo hace en nuestro interior. Ese es el ejemplo que nosotros vemos en Pablo. En las circunstancias más adversas, en las más difíciles, su corazón no desfallece y encuentra fortaleza y gozo en Cristo Jesús. Y así Cristo es glorificado y magnificado, es exaltado. Lo interesante también es ver que Pablo al final, casi al final del capítulo 1, el versículo 29, dice lo siguiente: porque a vosotros, y eso lo podemos aplicar para nosotros también, se os ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también sufrir con Él. Es decir, Dios nos concede el privilegio de la salvación. Dios nos concede el privilegio de creer en Él y también nos concede el privilegio de sufrir por Él en diferentes grados, en diferentes situaciones, de diferentes maneras, en diferentes contextos. Pero el punto es que si nosotros creemos en Él, hay una garantía inclusive dicha por Cristo Jesús: en el mundo hallaréis aflicción, y va a ser un privilegio también sufrir por causa de Cristo. Esto me lleva a recordar lo que vivieron los apóstoles. Estaba Pedro y otros apóstoles compartiendo en el Evangelio, fueron arrestados y el concilio los liberó, pero después de azotarlos, después de castigarlos, y la respuesta de ellos no fue: oh, qué pena, y ahora estamos tristes, ya no podemos compartir el Evangelio otra vez, porque no, eso es lo que nos han dicho. Más bien, ellos estaban gozosos. ¿Por qué? Porque se sentían privilegiados de haber sido azotados por causa de Cristo. Y tal vez en nuestro contexto eso parece irreal porque no nos ha pasado eso en ese grado, tal vez en otro, ¿sí? Pero nosotros podemos ver en este ejemplo, en estos ejemplos, de que Cristo provee gozo a pesar de las circunstancias. Nosotros, mientras las circunstancias que nos rodean son favorables, podemos extraer gozo y podemos mostrarnos gozosos con las personas porque las circunstancias son favorables y eso nos pasa a nosotros. Pero cuando las circunstancias van mal, a veces nos podemos derrumbar y observamos a personas también en ese caso. Y ahí es cuando nosotros debemos aferrarnos a las promesas de Dios, porque la única manera de tener gozo, gozo en esos momentos, es depender completamente de Cristo Jesús. Entonces, en este espacio que vamos a tener en esta tarde, vamos a recordar los motivos de gozo y también vamos a ver un nuevo motivo de gozo para Pablo. Rápidamente recordemos los motivos de gozo en este capítulo. Él se gozaba porque recordaba cómo Dios había obrado en su vida y en los hermanos. Él se gozaba porque podía interceder por otras personas. Él se gozaba porque junto a otros hermanos estaba participando en algo en común. Él se gozaba porque con otros hermanos participaban en el Evangelio. Y nos decía que el participar en el Evangelio no era
una simple o mera actividad, sino que más bien era algo que lo superaba a Pablo, lo superaba a ellos, nos supera a nosotros, porque es de origen divino, es lo más grande en lo que se puede participar. Se gozaba también en orando por sus hermanos, porque veía cómo ellos crecían y escogían lo mejor basado en el conocimiento de la palabra de Dios. Se gozaba en el progreso del evangelio porque Cristo era conocido, porque Cristo era anunciado, porque Cristo era aceptado en la vida de personas, porque personas estaban decidiendo tomar su cruz y seguirle. Y ahora vamos a ver otro motivo de gozo. Este motivo de gozo está relacionado con lo que es más importante y para lo cual nosotros hemos sido creados, la gloria de Dios. El otro motivo de gozo es que Dios sea glorificado. Ese es lo más importante para todos y lo que a Dios más le importa a Él su gloria y su honra. Entonces hoy llegamos a otro punto que le traía gozo al apóstol Pablo y que era, a pesar de que él estaba enfrentando la muerte en sí no tenía peso en su vida con tal de que Cristo, el nombre de Cristo, sea glorificado. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En los dos contextos, en los dos eventos, el Señor es glorificado. Y lo que vamos a aprender el día de hoy de la vida de Pablo es lo siguiente. Primero, su confianza, la confianza que él mostraba en las promesas de Dios, hacen que otras personas puedan ver a Cristo como hermoso, como precioso, y eso le trae más gloria a Cristo. También vamos a ver el deseo profundo de Pablo de glorificar a Cristo. No se trata solamente de un mero conocimiento, el decir de que hemos sido creados para la gloria de Dios, sino que en Pablo se ve un deseo, un anhelo excepcional, profundo, por glorificar a Dios. Otro aspecto súper importante que ya lo vimos es que las circunstancias no ponían en pausa o no creaban excepciones en su anhelo de glorificar a Dios. Es decir, él no estaba en ningún momento diciendo, estoy cansado, ya me he dedicado toda la vida a glorificar a Dios y me merezco una pausa, aunque sea chiquita, ¿no? Sin importar lo que venga, él estaba con su anhelo profundo, siempre constante, de glorificar a Cristo. Y algo muy hermoso que escribió Pablo, que no sabemos de memoria, es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que lo voy a compartir y profundizar más tal vez en la siguiente oportunidad, pero su vida y su muerte también traían gloria a Cristo. Y ahí es donde vamos también a profundizar un poco el día de hoy. Entonces vamos a ver estos 4 puntos. Y empecemos con el versículo 19. Dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo. En este pasaje, como en otros, el apóstol Pablo está contemplando la posibilidad de su muerte. Y aunque sabemos que desde Génesis 3, la posibilidad de morir es algo que se va a dar, es una realidad para todos los seres humanos. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo es que realmente su muerte no importaba. No importaba siempre y cuando Cristo sea glorificado. Es decir, Pablo podía mirar a la muerte cara a cara y estar confiado de que todo va a salir bien. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo es que Pablo podía enfrentar a la muerte con gozo? Enfrentar a la muerte es, en medio hay un temor natural, un cierto temor natural. Toda persona tiene ese temor a la muerte. Y por supuesto, la muerte es un enemigo. Sin embargo, Pablo está diciendo que para él eso es inconsecuente. Lo que vemos es que Pablo había llegado a un punto donde la muerte realmente
ya no importaba tanto. Por eso Pablo dice que resultará en su liberación. Lo que está pasando es que Pablo no sabía si es que él iba a ser liberado físicamente para seguir compartiendo el evangelio, o la muerte iba a ser una forma de liberación para ir a estar con Cristo. Y algo interesantísimo que dice aquí es que les pide a los hermanos de la iglesia de Filipos que estén orando por eso. No sé cómo oraban esos hermanos, no sé cuál era su solicitud. Seguramente estaba relacionada con el hecho de poder tener más tiempo a Pablo, porque se había creado una relación especial entre los miembros de esta iglesia en Filipos y Pablo. El aprecio era mutuo. Sin embargo, Pablo les está haciendo saber por los versículos que vienen más adelante que realmente no importaba si iba a ser liberado físicamente o si iba a ser liberado a través de su muerte. El punto era que en los dos eventos Dios iba a ser glorificado. Y la palabra liberado, si nosotros le vemos con más profundidad en lo que significó en el original, está relacionado con la palabra salvación. Lo que Pablo está diciendo es que resultará en mi salvación. Pablo ya era salvo, pero estaba apuntando al hecho de que Dios iba a cumplir lo que él había prometido. Él tenía confianza en que Dios lo iba a liberar de la una o la otra manera. Su temor desaparecía sin equivocación. Él estaba convencido, inamovible en las promesas de Dios, porque estaba seguro de que Dios iba a cumplir lo que él había prometido. En otras palabras, Pablo sabía a quién servía, sabía que Dios había prometido, sabía que Dios no puede mentir, que Dios no miente, y que sin importar cuál sea la forma en cómo Dios lo iba a liberar, Dios iba a cumplir su propósito. Pablo sabía que la circunstancia que él estaba viviendo era completamente temporal, no era para siempre. Es decir, no iba a durar mucho tiempo. Él sabía que de la una manera o de la otra manera él iba a ser librado, liberado. Lo que no sabía era cómo iba a ser. Pero en medio de no saber cómo iba a ser, él nos deja este texto para que nosotros podamos alinearnos, para que nosotros podamos apegarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Él dice, yo estoy convencido de eso, viva o muera, todo va a salir bien. Cualquiera sea el plan de Dios, cualquiera sea lo que Dios haya dispuesto, era satisfactorio para él. Y esa confianza en las promesas de Dios, ese ejemplo en otros hermanos, hizo que otras personas se atrevan a compartir el evangelio. Y ese ejemplo, esa confianza en Dios le trae gloria a Dios. Pablo también creía y enseñaba acerca de la oración. Siempre les había pedido a otros hermanos que estén orando por él, por lo que él iba a hacer. Oraba para que Dios ponga palabras en su boca cuando iba a compartir el evangelio. Y esto también nos deja a nosotros una gran enseñanza. Dice ahí, liberado por las oraciones de los santos. Dice, mediante vuestras oraciones, mediante vuestras oraciones. Pablo creía, proclamaba y enseñaba la soberanía de Dios, como ninguna otra persona. Pablo enseñaba acerca de la elección y la soberanía de Dios, pero asimismo siempre estaba él orando por su pueblo, por los judíos, por los israelitas, para que Dios les conceda el conocer a Cristo Jesús. Pablo estaba consciente de que Dios cumplía sus planes y propósitos también a través de la oración de los santos en la iglesia. En otras palabras, a través de los miembros de esa iglesia. Y eso me anima muchísimo, porque a veces
veo los grupos de WhatsApp en los cuales compartimos y veo personas que están diciendo, por favor, hermanos, oren por mí por esta situación, oren por mí por esta otra situación. Y hay hermanos que están en este momento disfrutando cosas hermosas que Dios les permite vivir, como por ejemplo nuestra hermana María en Estados Unidos, sirviendo como de traducción para que muchas personas puedan escuchar la palabra a través de otros hermanos. Mientras tanto, hay otros hermanos que están pidiendo oración porque hay necesidades muy urgentes en su familia o porque hay necesidades de salud. Pero en medio de todas esas diferencias, esa variedad de solicitudes, estamos nosotros sabiendo a quién clamamos y a quién le pedimos. Estamos orando a nuestro Dios. Pablo sabía que Dios cumplía sus propósitos también a través de la oración. Y para nosotros, nuestra mente finita es algo difícil de entender, porque la palabra de Dios nos dice que su propósito fue definido desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Pablo sabía eso también, pero al mismo tiempo sabía que su soberanía era también estaba también en armonía con las oraciones de su pueblo. Eso es algo increíble, eso es algo espectacular. Pablo creía en los propósitos de Dios que son eternos, establecidos desde la eternidad pasada, pero también estaba consciente de que Dios cumplía esos propósitos en armonía con las oraciones de su pueblo. Y algo que nos debe llamar, y si ustedes no lo observaron, es que Pablo no está diciendo, hermanos, ustedes que son los más sobresalientes, los que son los siervos líderes, por así decirlo, oren por este tema, sino que lo dice completamente y de manera abierta para que todos los creyentes estén orando por el ministerio de él y orando por en este caso, la solicitud de Pablo por la liberación de él. A veces nosotros, a veces como pastor en la fuente, se acercan personas que observamos que su pensamiento está la idea de que nosotros sí podemos orar por las peticiones y es verdad, podemos orar, pero lo que no está bien es el hecho de creer de que hay algo diferente y especial en un creyente y en otro creyente para que Dios lo escuche más o lo escuche menos. Dios nos ve justos y limpios y santos en el mismo grado como le ve a un hermano que recién está dando pasitos en la fe. Y Dios escucha esas oraciones. Nuestro trabajo es alinearnos a lo que la palabra de Dios dice, estudiar su palabra para que nuestras oraciones estén más alineadas a la voluntad de Dios que está reflejada en su palabra. Entonces hemos visto este primer punto, que su confianza en la confianza de Pablo en las promesas de Dios le trae más gloria a Dios. Veamos este segundo punto, el deseo profundo de Pablo de glorificar a Cristo. Y aquí pongamos especial atención a dos palabras clave, anhelo y esperanza. En el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado, magnificado, glorificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Lo que pasaba en el corazón de Pablo no era simplemente un sentimiento de decir, bueno, esperemos que así suceda, seamos positivos, yo sé que Dios va a hacer cumplir su propósito. No era un sentimiento, era una realidad para él. Y cuando nos preguntan a nosotros para qué hemos sido creados, sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? Lo tenemos como un conocimiento en nuestra vida. La respuesta es, hemos sido creados para glorificar a Dios, es decir, conocemos para qué hemos sido creados. Tenemos el conocimiento de que uno debe glorificar a Dios. Eso lo sabemos muy bien. La diferencia está en el hecho de que
No nos quedemos solamente con el hecho de conocer que tenemos este mandato de glorificar a Dios, sino también de pedir al Señor, si no lo hay todavía, el deseo profundo, el deseo grande en nuestro corazón de en todo momento glorificar a Dios. Pablo tenía el anhelo y esperanza de glorificar a Dios. Ahí está la diferencia. Pablo no solo sabe que debe glorificar a Dios, o sea, no es simplemente algo que está en su mente, algo lógico, es decir, algo basado en la lógica, es decir, Dios creó los cielos y la tierra, Dios es soberano, todo fue creado por Él, para Él, yo también soy una creación de Él y por lo tanto debo glorificar a Dios. Él sabe eso, pero no se queda ahí porque el deseo, el anhelo de Él continuo es glorificar a Dios. Ahí mi pregunta es, ¿cómo está ese deseo en tu corazón? ¿Cómo está ese deseo en tu corazón? ¿Qué es lo que tú anhelas todos los días? Cuando te levantas, cuando haces cosas, cuando vas a trabajar, cuando estás cuidando a tus hijos, cuando estás tratando con tu esposa, cuando estás buscando liderar a tu familia, cuando estás en el trabajo, cuando estás manejando. ¿Cuál es el deseo? ¿Qué es lo que mueve a tu corazón? Lo que vemos aquí en el corazón de Pablo es un deseo profundo, es un deseo que no lo puedo describir con palabras, pero que nos hace ver de que la intención, el corazón de Pablo siempre ha estado con glorificar a Dios. Y por eso también Pablo escribió algunos textos que quiero recordarles. En Colosenses 3:23, nosotros encontramos este texto que no sabemos también de memoria, y dice todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Me encanta a mí porque es general, no es solamente para ciertas cosas, no es particular para ciertas cositas, sino que dice todo lo que hagáis, es decir, absolutamente todo lo que hagamos lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Ahí vemos el deseo de glorificar a Dios. Era predominante en el corazón de Pablo ese deseo, ese anhelo de glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:31 vemos, dice entonces, ya sea que comáis, ya sea que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y lo hermoso es que el ver que Dios es glorificado, que Dios es magnificado, que Dios es exaltado, para Pablo es un motivo de gozo. Él quería que su vida sea eso y él se gozaba cuando otras personas, otros hermanos estaban haciendo lo mismo. Y por eso les da este consejo, les dice, miren, hacerlo todo para la gloria de Dios. De la misma manera lo aplicamos para nosotros, para ti, para mí. Y Romanos 11:36, que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea para siempre la gloria para siempre. Amén. Lo que Pablo nos está diciendo es que su anhelo y esperanza siempre es glorificar a Cristo. La gloria de Dios es lo que llenaba su corazón. La gloria de Dios era lo que llenaba, le daba fortaleza. La gloria de Dios, esa búsqueda, ese anhelo de que Dios sea glorificado es lo que traía gozo a su corazón. Por eso él dice, conforme a mi anhelo, conforme a lo que está pasando en su corazón, conforme a lo que Pablo ha llenado su vida de la palabra de Dios, conforme a ese anhelo alineado a la palabra de Dios, conforme a ese anhelo y esperanza, él buscaba que los otros hermanos y su propia vida se reflejen para darle gloria a Dios. Ahora, pensando en nosotros, pensando en cada uno de nosotros, quiero solamente darles una
compartirles un ratito una anécdota bien rápida de lo que tal vez puede estar pasando en tu corazón o en muchos, tal vez en nuestro corazón, al ver este ejemplo tan grande que tenemos en Cristo y tal vez ver que hay una diferencia, una distancia bien grande entre lo que estamos realmente viviendo nosotros y lo que Pablo, a lo que Pablo había llegado a experimentar, al poder llegar a decir esas palabras. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En un paseo que estuve con mi hermano en Texas, nos invitaron a un cumpleaños de Ángel Pozo, y nos llevaron a un lugar donde puedes practicar golf y bueno, tienes el espacio para lanzar con, no sé cómo se llama el palito ese, para lanzar las pelotas de golf. Y era la primera vez que yo estaba viviendo eso, esa experiencia de manera física. Solo había visto en programas o en la televisión, en videos. Y fue muy interesante porque yo veía que habían personas que literalmente cogían el palo de golf y la pelota le mandaban a volar, pero a cientos de metros, ¿no? Y ya me tocó el turno a mí, cogí por primera vez ese palito de golf y me traté de preparar lo mejor que pude, hice mi esfuerzo, lancé y la pelota, en vez de irse para adelante, tomó un efecto y regresó donde yo estaba, y todo el mundo en ese cuarto, en ese espacio, hasta mi hermano se reía de eso. Era la primera vez que estaba intentando algo así. ¿A dónde quiero llegar? Tal vez lo que yo sentí es que yo quería aprender eso, yo quería lograr lanzar esa pelota muy lejos. Veía a otras personas que lo hacían muy bien, pero mi corazón estaba con la intención de ver qué es lo que necesito saber para poder hacer lo mismo que están haciendo esas personas. Y simplemente me di cuenta que es un proceso que necesito aprender muchas cosas. Y tal vez nos sentimos así, porque tal vez nuestro anhelo, nuestros anhelos todavía no están alineados a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y tal vez estamos viendo a Pablo como un ejemplo tal vez inalcanzable, pero lo que sí podemos aprender de esto es que nosotros podemos darle intencionalidad día tras día en buscar crecer, en ser más como Cristo a través del ejemplo que tenemos en Pablo. ¿Qué significa que debemos darle intencionalidad? Por ejemplo, en ese momento, mientras estaba en ese espacio de juego, yo estaba observando todo lo que hacían, cómo se posicionaban, qué palo utilizaban, y preguntaba por qué este palo de aquí, por qué no este otro que tiene más grande, y por qué es que haces pasitos como que te acercas y te alejas, etcétera, etcétera. Había una intencionalidad en mí por descubrir cómo hacerlo mejor. De la misma manera, en nosotros debe haber la intencionalidad día a día por descubrir a través de la palabra de Dios cómo yo puedo hacer crecer ese anhelo profundo de glorificar a Cristo Jesús. Y tal vez hay ese anhelo y decimos, sí, sí lo hay. Hay el conocimiento también de que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios, pero no vemos que eso es una realidad en nuestra vida. Necesitamos ponerle intencionalidad día a día para que a través de la palabra de Dios conozcamos, nos alimentemos de ella, para que cada día Dios haga a través de su Espíritu Santo el milagro en nosotros, de tal manera que en nuestro interior, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de cualquier situación, esté centrado en lo que nunca cambia, que es las promesas de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros observamos en la vida de Pablo, un deseo profundo de glorificar a Dios sin importar las circunstancias. Otro aspecto muy importante es que nosotros vemos que Pablo no ponía en pausa ese anhelo de glorificar a Dios. Era algo continuo todo el tiempo. En otras palabras, las circunstancias no ponían en pausa su anhelo de glorificar a Dios. Entonces hemos aprendido lo siguiente:
Su confianza en las promesas le trae más gloria a Dios. El deseo profundo de glorificar a Dios. Y ahora vamos a ver que las circunstancias difíciles, sin importar cuáles ellas sean, no ponían en pausa su anhelo de glorificar a Dios. Y volvamos a leer el texto, el versículo 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, y esas son las palabras clave, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Es decir, aún ahora que yo estoy preso, que estoy encarcelado con cadenas, mi anhelo y mi esperanza se mantiene y sigue siendo en glorificar a Cristo. Es decir, la presente aflicción no afectaba el deseo de Pablo de glorificar a Dios a través de lo que él estaba viviendo. A pesar de estar en aflicción, a pesar de estar en cadenas, a pesar de estar limitado, a pesar de muchas cosas que podrían mencionar, para Pablo la meta seguía siendo glorificar a Cristo en su situación. Para Pablo, el centro de su vida era la gloria de Cristo. Ese era su estilo de vida, eso era lo que le movía y eso no cambiaba si estaba encarcelado, si estaba libre, eso no cambiaba con las circunstancias. Los planes de Pablo no cambiaban, su plan seguía intacto, firme en el hecho de buscar glorificar a Dios. La tribulación no cambiaba ese plan de glorificar a Dios. Él no ponía en pausa su deseo de glorificar a Dios. Y vemos ahí un gran ejemplo. Vemos ahí un gran ejemplo. No era como a veces, como muchos de nosotros, a veces decimos, bueno, he trabajado, he hecho muchas cosas y ahora es tiempo como de darnos una pausita en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones. Él no dice, yo he vivido siempre para glorificar a Dios, pero ahora estoy con muchas cosas, estoy con muchas tribulaciones y merezco un descanso. Y pone en pausa esa meta, ¿no? Él la mantiene y más bien dice ahí, aún ahora como siempre, aún ahora como siempre. Es decir, el deseo de Pablo no es ser liberado de la aflicción. El deseo de Pablo no es salir de la circunstancia difícil. El deseo de Pablo es que sin importar la circunstancia, siempre y cuando Dios sea glorificado, siempre y cuando Cristo sea glorificado, para él está bien y eso lo va a hacer ahora. Fue algo que él vivió antes, fue algo que está viviendo hoy y es algo que lo va a hacer siempre. Entonces su confianza en las promesas, su deseo profundo de glorificar a Dios y ese deseo que no cambia sin importar la circunstancia nos debe motivar a nosotros buscar también lo mismo. Y para finalizar, leemos también de que Pablo habla de que sin importar si él está, de que Cristo sea exaltado sin importar si es ya por vida o por muerte. Entonces, su vida y su muerte, Pablo sabía que también traerían gloria a Cristo. Veamos esa parte del texto. Dice ahí, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Es obvio que Pablo no sabía qué iba a suceder. Si venía la muerte, el versículo 23 dice que es mucho mejor porque va a estar con Cristo. Y eso es mejor, ¿verdad? Pero no sabía si es que iba a ser librado también, pero también decía que eso era beneficioso para sus hermanos, para los creyentes. Él no sabía si Dios le iba a conceder más tiempo. Aparentemente, él pensaba que iba a darse eso, por eso dice que es mejor estar en la carne por causa de vosotros, y se inclinaba más a esa idea.
Sin embargo, lo primordial, el punto más importante no era para Pablo si vivía o moría, sino que Cristo sea exaltado, que el evangelio de Cristo sea predicado. Pablo sabe que el evento de morir o el evento de ser liberado, en los dos eventos, en esos dos eventos, Dios iba a ser glorificado. Y Pablo ya lo había expresado anteriormente. En Romanos 14:8 nosotros vemos este texto hermoso que dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y cuando nosotros pensamos en glorificar a Dios, nuestro contexto, nuestra mente se traslada en el hecho de lo que vivimos, de nuestra vida en sí, de lo que podemos reflejar de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Y no nos enfocamos en la idea, en esta idea de que inclusive nuestra muerte puede glorificar y traerle gloria a Dios. Y eso lo vemos como real, inclusive cuando a veces nosotros expresamos nuestras oraciones. ¿A qué me refiero? O sea, le decimos gracias a Dios porque oramos y esta persona se sanó. Y a veces es difícil, en cambio, decir, Señor, te damos gracias porque oramos y esta persona no se sanó y más bien tú te la llevaste. Y es difícil porque nosotros valoramos a veces mucho esta vida y más cuando se trata de un ser querido, ¿verdad? Y nos duele, nos llega a afectar y lo llamamos una tragedia en nuestro contexto. Es lamentable cuando una persona muere y a veces inclusive decimos, oramos y pobrecito, el Señor no lo sanó, cuando debería ser al revés, ¿verdad? Porque los que nos quedamos somos los que todavía estamos padeciendo, los que todavía estamos luchando en este mundo caído. Pobrecitos nosotros que nos quedamos debería ser, si es que lo ponemos en el contexto, en el marco de las verdades, las promesas de la palabra de Dios. Es lamentable para nosotros que nos quedamos, pero no para un creyente, porque en el momento que muere, él va con Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, eso es lo que Pablo está indicando, de que Dios es soberano en todo aspecto, que él confía plenamente en las promesas de Dios y que sin importar si es que él está vivo, él va a seguir viviendo para glorificar a Dios. Y si es que muere, sin importar inclusive cómo sea su muerte, él sabe de que descansa en las promesas de Dios y va a estar en la presencia de él, en la presencia de Cristo, que era lo que Pablo más anhelaba, conocer. Y no se diga estar ya en la presencia misma de Cristo. El texto dice que su vida y su muerte traerán gloria a Dios. La pregunta sería, ¿cómo es que la muerte trae gloria a Dios? ¿Cómo es que la muerte de Pablo trae gloria a Dios? Pablo va a contestar esta pregunta en los versículos siguientes, 23, 24, 25, que no lo vamos a ver hoy, pero el texto que estamos viendo ya nos da una idea. Más bien, todos los versículos que nosotros hemos leído, que hemos estudiado, ya nos da una idea de eso. Nosotros vemos a Pablo con una valentía para exponer el evangelio. Nosotros recordamos eventos de la vida de Pablo donde él fue apedreado, dejado ya por muerto y después el Señor lo levanta y ¿qué es lo que hace? Inmediatamente vuelve a compartir el evangelio. Él no tenía miedo a la muerte, él tenía una valentía que solamente Dios podía dar. Y el solo hecho de que Pablo enfrente la muerte con valentía es una evidencia de que Pablo estaba confiado en las promesas de Dios y no temía a la muerte.
y mostraba a Cristo como precioso, como glorioso, porque Pablo estaba mostrando en quién había depositado su confianza. Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, es decir, con coraje, con valor, con valentía, dice en otras versiones, él sabe de que Dios lo va a resucitar con él cuando él en el futuro, y que en el momento que muere va a la presencia de Dios. El hecho de que Pablo no tenga miedo a la muerte es una manera también de exaltar a Cristo, una manera en la cual Cristo es también glorificado. Pablo confía en Dios, descansa en Dios y se goza en Dios en medio de la aflicción, sin temores, sin miedo de ser intimidado. Y eso dice mucho acerca de lo que está pasando en el corazón de Pablo. Y eso se ve en su vida y le hace a Cristo verse más hermoso, más glorioso, más deseable. El deseo de Pablo estaba ahí siempre, de glorificar a Dios. No es que Pablo está diciendo, hermanos, ¿saben qué? Ustedes necesitan orar mucho más, porque realmente todavía no he sido liberado, todavía estoy preso. Él no está diciendo eso. Ese no es el anhelo de Pablo. El anhelo de Pablo es que Cristo sea predicado. Es decir, la obsesión de Pablo no es salir lo más pronto libre. La obsesión de Pablo es que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado, y por eso dice, sin importar si muero o vivo, yo sé que al final Cristo es glorificado. Por eso dice, por muerte o por vida. Y eso le hace ver a Cristo más hermoso, más deseable, más glorioso. ¿Y cómo es nuestra vida en ese aspecto? ¿Cómo nosotros estamos comunicando que Cristo es más glorioso y más precioso, exaltado, deseable, algo que otras personas quieran poseer, si es que nuestro gozo está sustentado en las mismas cosas que ofrece el mundo? Si nuestro gozo está sustentado en lo que otros que no son creyentes también pueden alcanzar. Pablo no estaba sustentando su gozo para nada en las cosas que ofrecía el mundo. Y por eso es hermoso que la palabra de Dios, que Dios en su soberanía, en su providencia, nos dé este ejemplo tan precioso del gozo perfecto que se puede encontrar en Cristo Jesús, representado, ilustrado en la vida de un hombre que sufrió mucho más que otros. Eso nos hace ver de lo que provee Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra. Es algo que es verdadero, algo que nace de algo que nosotros en nuestras propias fuerzas no lo podemos conseguir, y que no solamente se queda en los aspectos de nuestra vida, sino que va más allá basado en las promesas que Dios tiene para sus hijos después de la muerte, inclusive. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Dónde está nuestro gozo? ¿Qué es lo que a nosotros nos trae gozo? ¿Qué es lo que a nosotros nos llena de gozo actualmente? Tal vez podemos hacer mil cosas y hasta nos pueden decir que nosotros somos, o podemos sentir que somos unas personas que están disfrutando y que hemos sido bendecidas y que nos consideramos inclusive, como decimos, chéveres. Pero si nuestro gozo no provee del Espíritu Santo y la palabra de Dios, eso simplemente es una mentira. Si nuestro gozo provee del mundo y lo que el mundo valora, ese no es un testimonio que glorifica a Cristo. Ese no es un testimonio de un discípulo de Cristo Jesús. Nuestra oración, al ver el ejemplo de Pablo, es clamarle al Señor de que nuestro deleite y nuestro gozo
no disminuya a través de las aflicciones o la variación que puede haber en nuestra vida de las circunstancias, y que no esté basado en lo que el mundo tiene o lo que el mundo da, sino que cada vez, cada día, esté basado más en lo que la palabra de Dios y sus promesas que Dios ha dejado en nuestra vida. Que así como para Pablo su mundo fue Cristo y todo lo que sabemos de él y la búsqueda de él por conocer a Cristo, que ese también sea nuestro mundo, que ese sea nuestro mundo cada día. Y como decía anteriormente en la ilustración de un ejemplo donde no sabía cómo utilizar ese palo de golf, tal vez nos sentimos de la misma manera, no sabemos cómo hacerlo, que intencionalmente, día a día, día tras día, estemos buscando alimentarnos a través de la palabra de Dios para que el anhelo de nuestro corazón sea cada vez más y más profundo en buscar glorificar a Dios. Y que ese anhelo de glorificar a Dios también sea un motivo de gozo para cada uno de nosotros. Que seamos intencionales en buscar a Cristo en aquellas cosas que nosotros necesitamos diariamente. Nosotros necesitamos muchas cosas diariamente, pero que seamos intencionales en buscar a Cristo también en esas cosas que necesitamos día a día. Que seamos intencionales en buscar a Cristo en lo que nuestro corazón, nuestra alma anhela o desea. Y que eso sea también de día en día, que sea parte cotidiana de nuestra vida. Que seamos intencionales en aprender la palabra de Dios y no tenerla solo como conocimiento, sino que la podamos aplicar, que la podamos poner en práctica en nuestras vidas, que seamos intencionales en vivir como nos muestra la palabra de Dios dentro de un grupo de creyentes que están buscando crecer, que están buscando crecer juntos, exhortándose, alimentándose de la palabra de Dios. Que seamos intencionales también en exhortar en amor a nuestros hermanos, hermanas en Cristo Jesús, para que sus vidas se alineen más a la palabra de Dios, y que estemos también, que seamos amorosos, así de la misma manera como Dios ha mostrado gracia en nosotros, y lo hagamos así con otros hermanos. Y nosotros, si recibimos una exhortación, también lo recibamos sabiendo de que viene de un hermano que ama a Cristo, de una hermana que ama a Cristo. Es impresionante el ejemplo que Dios nos deja a través de la vida del apóstol Pablo. Es impresionante la ilustración de gozo en las situaciones más difíciles. Y no estamos hablando solamente de una ocasión o dos ocasiones o tres, sino que desde el momento en que Pablo fue llamado, él empezó una vida de padecimientos, pero en medio de esa vida de padecimientos y sufrimientos, su corazón era intencional en buscar conocer más a Cristo, y en ese camino de conocer más a Cristo, encontrar motivaciones de gozo basadas en la gloria de Dios. Oremos, por favor. Padre, yo quiero darte gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, una vez más. Y gracias, Padre, porque tu palabra dice que Pablo fue un siervo útil para ti, para que no solamente esas generaciones que tal vez lo conocieron puedan ser motivadas y también llenadas de valentía para buscar someter su vida a los pies de Cristo y compartir el evangelio, sino que también nosotros hoy en medio de situaciones difíciles como las que vive, por ejemplo, nuestro país hoy, o como las que el mundo en su totalidad, Señor, está viviendo. En medio de estas situaciones difíciles,
recordemos cuál es el origen de nuestro gozo, que recordemos que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, tú das un gozo profundo a los que son tus hijos. Y también, Señor, nos permitas compartir acerca del Evangelio, de lo precioso que eres tú a otras personas, las cuales son parte de nuestra vida de una u otra manera, Señor. Que busquemos, Señor, en nuestro corazón cuáles son las motivaciones de nuestro gozo. Y, Señor, que nos ayudes a arrepentirnos si es que muchas de esas motivaciones de gozo están basadas en las cosas que el mundo ofrece. Que nuestro gozo esté basado en lo que tu palabra dice, en lo que tu palabra nos muestra acerca de las verdades de Cristo, Padre. Te agradecemos y te damos gracias en Cristo Jesús. Permítenos también, luego de este tiempo, Señor, cantar juntos, recordar también a través de canciones lo que tú nos muestras en tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.